Hello, soy Ani Martínez y hoy te traigo una historia más, una historia que se ha estado contando, ya ha estado por todos lados y es la de Drake Bell. Esto es lo duro de ser Drake Bell y realmente es muy dura su historia, es bastante larga, intentamos resumirla un poco porque la verdad es extensa, pero bueno, esperemos que aprendan mucho de esto porque es de superación personal. Empecemos. Lo duro de ser Drake Bell. Oye, tranquilo, viejo. El actor y cantante que nos hizo reír a muchos de nosotros en nuestra infancia en Drake y Josh. Nos hizo cantar y de vez en cuando también llorar. Te necesito mucho más yo a ti que tú a mí, sí, perdón. Lamentablemente, detrás de todas esas risas que nos sacaba, nadie sabía que él escondía un oscuro y triste secreto. Jared Drake Bell nació el 27 de junio de 1986 en Fountain Valley, California, Estados Unidos. Su mamá era una jugadora de billar profesional y su padre acababa de perder un negocio exitoso de muebles en el que había trabajado. Cuando tenía apenas 4 años, sus padres empezaron a tener problemas y se separaron, porque su mamá se la pasaba todo el tiempo de gira, era una campeona mundial en el deporte que practicaba, mientras que su papá se quedaba a cuidarlo. A su papá y a toda la familia de su parte les encantaba el béisbol, así que él intentó meter a Drake para que de esa manera pasen más tiempo juntos. Sin embargo, a pesar de que a Drake sí le gustaba el béisbol, no tanto como para estar ahí, prefería estar afuera en las gradas. Eso sí, de varias cosas que su papá le enseñó, hubo algo que sí le interesaba y mucho. Él y su papá se la pasaban viendo la televisión clásica, o sea, Drake creció viendo la televisión en blanco y negro. Los clásicos de la comedia a él le encantaban tanto que un día, viendo la película de Cady, él se dijo a sí mismo, yo quiero dedicarme a eso. Así que él quería dedicarse a hacer reír a todas las personas posibles. Eso sí, él no tenía ni idea de que podía haber una posibilidad de entrar a la actuación, ya que pues no conocía a nada ni a nadie de ese mundo, así que como que no había manera de poder entrar. Además, no solo le gustaba eso, sino que también le apasionaba la música. Por eso, cuando en una ocasión vio a Dean Martin y Jerry Lewis cantar y además haciendo reír a la gente, se dio cuenta que él podía hacer lo mismo combinando sus dos sueños. Pero ahora, ¿cómo lo haría? He ahí el problema. Estamos hablando de que Drake tenía 5 años todavía, y ya sabía lo que quería. Y pues bueno, un día de esos, cuando su papá estaba en una de sus terapias por su matrimonio, agarró una revista y la empezó a leer. Se dio cuenta que en la parte de atrás había una frase que decía, conexión a Hollywood. ¿Tu hijo quiere actuar? Por supuesto que pensó en Drake. Así que guardó la revista y un día llegó con Drake y le preguntó si quería salir en televisión. Imagínense la carita de Drake así como, ¿estás bromeando? Por supuesto que quiero. No lo pensó ni 2 veces, era lo que siempre había soñado. Su papá agendó una reunión con un representante y ahí mismo le preguntaron si quería hacer comerciales de juguetes, comiendo cereales, paletas de hielo y esas cosas. Drake, claro que dijo que sí y fue muy feliz con sus primeros trabajos. Aunque con su familia había problemas, pues con todo lo de su divorcio, sus papás no quedaron en muy buenos acuerdos. Así que cuando él iba a casa de su mamá, ella le hablaba mal de su papá. Y cuando iba con su papá, él le hablaba mal de su mamá. Un completo caos, justo lo que no deben hacer, meter a los niños en problemas de adultos. Luego, ¿por qué le generan traumas a los niños? Pero bueno, cuando Drake entraba a actuar, se metía a un mundo completamente diferente. Ese era su escape. Después de varios proyectos en comerciales, por fin llegó su momento de actuar en series de televisión. Primero, empezó como invitado y después le llegó la oportunidad de poder audicionar para la serie El Show de Amanda. Él había crecido viendo Nickelodeon, así que imagínense, era un sueño estar ahí. Cuando le dieron el papel, él dijo que se sentía en el cielo. Además, tener la oportunidad de trabajar con Amanda era algo increíble porque él la veía como una superestrella. Realmente estaba viviendo algo fantástico. Creo que muchos de nosotros crecimos viendo Nickelodeon y nos hubiera gustado estar en una de esas series. Aunque después de conocer todas estas historias, nos retractamos de lo que hemos pensado. Pobres de nuestras estrellas favoritas. Toda la primera temporada de la serie fue increíble, hasta que llegó la segunda temporada y todo comenzó a oscurecer. Al set llegó un hombre llamado Brian Peck. Este hombre era muy conocido en Hollywood, tenía infinidad de contactos, había trabajado en muchos lugares, o sea, era un hombre poderoso. Brian comenzó a llevarse con Drake y su papá. Se involucró demasiado que comenzó a generar problemas entre ellos. Incluso le dijo que su padre le robaba dinero, que además los padres no deben ser los representantes de sus hijos,
hijos y que los productores no querían que su padre estuviera en el set. Para ese tiempo Drake ya tenía entre 13 y 14 años. Brian comenzó a trabajar directamente con Drake y a su papá no le gustaba mucho la manera en cómo él se acercaba, cómo trataba a Drake y todas esas cosas, como que él notaba algo extraño. El papá de Drake, preocupado, quiso hablar con la compañía y ellos le respondieron de una manera que él jamás hubiera imaginado. Ellos le dijeron que Brian era gay y que esa era su manera de interactuar y de acercarse a las personas. Así que prácticamente lo tacharon de homofóbico. Luego de eso, Brian manipuló a Drake para que despidiera a su papá y que él se quedara como su representante. De hecho, hasta le dijo que él iba a impulsar su carrera y ya saben, engaños y engaños. Drake le creyó, despidió a su papá y empezó a trabajar mucho más con Brian. Por supuesto que las cosas no eran como Brian se las pintó. Este hombre lo dañó física y psicológicamente. La tortura comenzó cuando Drake se quedaba a dormir en el sofá de la casa de Brian cuando tenía grabaciones al día siguiente. Una noche, cuando abrió los ojos, se dio cuenta que Brian estaba abusando de él. A partir de entonces, él sabía que su vida cambiaría para siempre. Ese hombre era súper poderoso en la industria. No podía hacer nada. Drake se quedó callado por un año completo y estaba viviendo en una pesadilla. Porque de hecho eso no pasó solo una vez, sino que se convirtió en algo recurrente. En ese tiempo Drake probó el alcohol. Mientras todo eso sucedía, Drake todavía estaba grabando el show de Amanda. Ahí conoció a Josh Peck, con quien hizo la dupla perfecta que siempre había querido, su hermano en la comedia. Eran tan graciosos juntos que uno de los escritores de Nickelodeon les ofreció tener su propio show. Ellos aceptaron y aunque les costó convencer al resto de la compañía, lograron conseguir que le den la oportunidad a Drake y Josh. Sin embargo, Brian de nueva cuenta quiso involucrarse y estaba pidiendo ser el padre de Drake en la serie para estar más tiempo con él. O sea, no le era suficiente. Fue ahí cuando Drake ya no pudo más, ya estaba harto de todo lo que este hombre le hacía, se metía en todo y hasta quería controlar su vida y la relación con la novia que tenía. Incluso en una ocasión, Brian se quería llevar a Drake a Disney y le estuvo hable y hable y hable, y como él no le contestaba, le habló hasta la casa de la novia. Imagínense el grado de acoso. Por ello, Drake agarró el teléfono, le habló a su mamá y le contó todo lo que estaba viviendo. La mamá demandó, los detectives llegaron con Drake, él hizo que Brian confesara todo mediante una llamada, lo grabaron y comenzó toda una pelea legal. A Drake le costó confesar, más cuando vio que en el juicio muchísima gente fue a apoyar a Brian. Gente que él conocía, que había trabajado con él. Mientras que Drake solo tenía a su mamá, a su hermano, a su padrastro y a su novia. 4 personas. Brian fue declarado culpable, pero solo le dieron 16 meses, de los cuales solo 4 hizo en la cárcel. El poder del dinero y de los contactos. Neta, qué horror. Me da muchísimo asco y coraje. Luego de eso, actores, escritores, productores y más gente de Hollywood empezaron a mandar cartas en apoyo hacia Brian y echándole la culpa a Drake. ¿Le hacen el bendito favor? Lo triste fue que él nunca se enteró de todo esto. Ya después entendió por qué le pasaron muchas cosas en su vida, como noticias falsas, los errores que cometió se maximizaban más, no lo apoyaban en su trabajo, lo silenciaron, tuvo muchos problemas por decir la verdad. Y es que esto solo era dentro del medio porque el resto del mundo no nos enteramos por cuidar el nombre de Brian. Y solo hasta ahora se supo porque en 2024 salió un documental donde Drake está contando su historia. El nombre de Drake por mucho tiempo fue manchado y eso hizo que cayera en alcoholismo y drogas como un escape de la realidad. Y a pesar de todos esos problemas, aún tenía que grabar Drake y Josh. Si lo disfrutaba, sí debió ser muy complicado que el lugar que él veía como el cielo se haya convertido en todo un infierno. Drake era un adolescente que ganaba muy bien para su edad, que por supuesto lo gastaba sin pensar. Llegó a comprar un Mustang con el cual en el año 2005 tuvo un terrible accidente donde perdió 9 dientes, tuvo fracturas en el cuello y múltiples fracturas en la mandíbula. Cuando el programa de Drake y Josh llegó a su fin, Drake intentó seguir su carrera musical, pero no le funcionó porque lo bloquearon por su oscuro pasado. Aún así, él no se rindió y se dio cuenta que México era un lugar donde lo querían mucho. Por eso empezó a mostrar mucho cariño y en sus redes sociales decía que le gustaba más México que su propio país. Y hasta llegó a bromear que se iba a cambiar el nombre a Drake Campana, que esa noticia se hizo mundial y todos empezaron a decir como ¿what? ¿Cómo que te vas a cambiar el nombre a Drake Campana? Pero era una simple bromita. Drake también sacó canciones en español y ya habla un poquito mejor el idioma.
Sin embargo, su vida no estaba aún del todo bien. En varias ocasiones fue acusado por conducir bajo los efectos del alcohol y en el 2016 tuvo que enfrentar una sentencia de 4 días en la cárcel, más 4 años de libertad condicional, además de ir a un programa de educación sobre el alcohol por todas las veces que fue detenido. Luego de esto, en el año 2020, Drake fue acusado de abuso verbal y físico por Melissa Lingafield, una exnovia que había hecho un video donde expuso lo que había vivido con el actor. A lo que Drake únicamente negó estas acusaciones y no pasó a más. Poco después de que se supiera esto, Drake enfrentó otra denuncia, y fue por poner en peligro a una menor y difundir material dañino para menores, por lo que en el año 2021 fue llevado a juicio. En ese juicio se dijo que supuestamente él había tenido un encuentro íntimo con una menor tras bastidores después de un concierto, y eso había ocurrido 4 años atrás, o sea, en el 2017. Además que también le enviaba mensajes sexuales. Sin embargo, ante esta acusación, Drake negó haber tenido algún encuentro sexual. Lo que sí aceptó es que sí había enviado esos mensajes, pero que no sabía que ella era menor de edad. De hecho, también dijo que en cuanto supo, él la bloqueó y no quiso saber nada más de ella. Por esta razón fue que Drake fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y a más de 200 horas de trabajo comunitario. Sin embargo, la noticia de su acusación no fue de lo único que se estuvo hablando en ese momento, sino de la impactante noticia que reveló Drake poco después de su juicio. Se le había visto paseando con una mujer y un bebé. Ya saben cómo son los chismes, muchos empezaron a rumorear acerca de esto y Drake tuvo que salir a hablar. Él se había casado en secreto en el año 2018 y fue con la actriz Janet Von Schmeling. Con ella había tenido un bebé llamado Jeremy. A raíz de esta revelación, pues ya para qué, ¿verdad? Ya no los ocultaba y empezó a mostrar a su familia. Pero su relación llegó a su fin luego de que se viera a Drake estacionado consumiendo sustancias nocivas y su hijo estaba en la parte trasera del auto. Pero güey, ¿por qué haces estas cosas? ¿Me caes bien? ¿Me caes bien? ¿Me caes bien? ¿Me caes bien? No estás jugando con mis sentimientos. Por obvias razones, Janet ya no quería saber nada más de él, así que pues le pidió el divorcio. Después de todas estas polémicas, la imagen de Drake ya estaba muy manchada. Ya no conseguía trabajo en Estados Unidos, le habían cerrado las puertas tanto en la actuación como en la música, además de que por el estilo de vida que había llevado, su situación financiera no era la mejor. En el 2023, Drake generó mucha preocupación porque las autoridades informaron de su desaparición. Muchos pensaron que esto fue debido a que Drake había dado unas fuertes declaraciones sobre los abusos y explotación infantil en Hollywood. Ya saben, pudieron haberlo silenciado de alguna manera peor. Pero afortunadamente, Drake apareció al poco tiempo y dijo que había dejado olvidado su celular en el auto y pues no le había dicho a nadie dónde estaba, pero pues estaba bien. Aún así, este tipo de noticias solían afirmar que Drake estaba en el punto más bajo de su vida. Y este 2024 que se estrenó el documental Quiet on Set, supimos por qué la vida de Drake ha estado en picada. Por fin Drake reveló que fue abusado cuando era una estrella infantil y esto lo llevó a consumir sustancias nocivas y a cometer muchos errores. Drake ha estado dando entrevistas en diferentes medios de comunicación y podcasts, está contando más a detalle todo lo que ha vivido y también ha dicho que ha estado en rehabilitación. También estrenó una nueva canción titulada A Kind of Relate. Esta canción y su video musical muestran los momentos más duros en la vida de Drake, como su accidente automovilístico y el abuso que sufrió de niño. También habla de las malas decisiones que tomó en su vida, cómo perdió el camino y que en el año 2008 encontró amor en México. Esta canción es muy dura y transmite todos los sentimientos de Drake. Y además en una parte del video hacen referencia al cuarto de Drake y Josh. Me dio mucho sentimiento. Y aquí haciendo paréntesis, Drake ha dicho que estar con Josh en esa parte de su vida fue algo muy importante y también ha mencionado que pues hace mucho que no se hablan, no han tenido como esa comunicación. Él se ha hablado con el que hizo de su papá, con la que hizo de su mamá, con Helen, pero de Josh casi no se sabe nada. Y es un poco complicado cuando nosotros los vimos como hermanos y Drake sí lo veía como un hermano en la vida real, pero pues quién sabe qué pasó. Josh ni siquiera lo invitó a su boda. Yo todavía estoy molesta con Josh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y otro detalle de Josh es que ha sido uno de los que ha defendido a Brian Peck y eso me molesta muchísimo. Que por cierto, Josh Peck no tiene nada que ver con Brian Peck, aunque tengan el mismo apellido. Drake está intentando salir adelante y comenzar su carrera de nuevo en México. Un lugar que le abrió las puertas cuando en su propio país le dieron la espalda. Qué triste, ¿no? Pero Drake, aquí eres bienvenido. Esperemos que Drake en verdad pueda superar todo lo malo, porque todavía me acuerdo de las noticias que salían y cómo lo juzgaron, lo criticaron y hasta decían, te vienes a esconder a México por todo lo que has hecho en Estados Unidos, y luego resulta que la víctima era él. Y ya, ojalá que la vida le dé una nueva oportunidad, que pueda ser feliz, que su carrera se pueda levantar nuevamente. Él ha dicho que su hijo es su mayor motivación. Quiere contarle en algún futuro que su padre fue un hombre que nunca se rindió a pesar de todo.
Esta es una verdadera historia de superación. Realmente fue muy duro todo lo que pasó, todo lo que ha estado procesando. Imagínense cuánto tiempo estuvo ocultando todas estas cosas y ahora salir a contarlo tampoco ha de ser nada fácil. Que el mundo te vea vulnerable, sepa por todo lo que has pasado y todavía decir, yo puedo. Voy a salir de esto. Aprendamos desde chico y que si él puede, todos podemos salir adelante. ¿Ustedes ya sabían la historia de Drake? Estoy segura que alguna vez has escuchado esta frase. Oye, tranquilo viejo. Ya saben que no se pueden ir sin antes darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, dejarme en los comentarios si ya conocían la historia de Drake, si no la conocían o si prefieren que hable de alguna otra personalidad de Nickelodeon, porque ya sabemos que hay muchas historias terribles detrás de esta compañía. Y si quieren platicarme algo, también me pueden seguir en todas mis redes sociales, que estoy como Ani Martínez. Y ya, es todo. Nos vemos. Bye bye.